Saludar a Cristina Reyes, ella es asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano de Ecuador. Cristina, gracias por estar aquí. Primero, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, Idania, gracias, un gusto estar aquí en Bogotá y saludar a todo el público latinoamericano que ve tu programa. Cristina, venimos de una crisis, hemos dedicado buena parte del programa a hablar de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero evidentemente también el Ecuador ha pasado unos días difíciles, complicados, posterior a lo que fue el resultado electoral. Hoy se ha pronunciado el candidato opositor, Guillermo Lasso, no reconoce el reconteo que hizo el organismo electoral el día de ayer y que ratificó que Lenín Moreno es el nuevo presidente. A ver, empecemos por el aquí y el ahora. ¿Cómo ves tú el resultado electoral? Es decir, ¿se debió hacer un reconteo parcial? ¿Tendríamos que haber ido a un reconteo total? ¿Qué pasó? Sí, bueno, primero quiero expresar en nombre del pueblo del Ecuador nuestra solidaridad y respaldo al bravo pueblo venezolano, que ríos y ríos de personas se lanzaron a las calles en lucha de la democracia y la defensa de la libertad en contra de ese régimen autoritario y represivo que más pronto que tarde caerá, y por la vía democrática, sin duda. El Ecuador, un poco el gobierno de la Revolución Ciudadana, siguiendo los lineamientos del socialismo del siglo XXI, prácticamente ha debilitado la institucionalidad en el país. Y la crisis que hoy estamos viviendo, o esta deslegitimación, esta incertidumbre, pese a que ahora se han proclamado ya los resultados electorales, básicamente se debe a eso, a que el gobierno durante 10 años ha minado la institucionalidad, y el Consejo Nacional Electoral, que debía ser un organismo técnico, independiente del poder de turno, que nos brinde a todos los ecuatorianos la certeza de que la voluntad consignada en las urnas, en el voto, es transparente y respetada, y no fue manipulada ni manoseada de ninguna manera, nos ha generado mucha incertidumbre y muchas dudas. Nuestra posición, siempre con apego a la ley, pero también pensando que los procesos deben tener legitimidad, fue de que en este caso el candidato opositor, Guillermo Lasso, agotara todos los mecanismos jurídicos, y además de, por supuesto, las protestas en las calles, que son absolutamente legítimas, para poder probar a través de las actas que lo que él aducía había ocurrido, si se había manipulado el resultado electoral. Finalmente ya sabemos que se hizo un recorteo parcial en base de las actas que se impugnaron, claro, al que no asistió el movimiento, mejor dicho, el movimiento Creo Suma, que es de Guillermo Lasso, y ya sabemos que virtualmente, bueno, ya oficialmente, el Consejo Nacional Electoral ha proclamado luego este reconteo parcial a Lenín Moreno, que es parte del continuismo del gobierno de Rafael Correa como presidente de los ecuatorianos. Todo esto en una crisis institucional, una crisis económica, una crisis social, que sin duda con esta incertidumbre que generó el proceso electoral deja un mal sabor a los ecuatorianos frente a los desafíos. Y además del mal sabor, deja un país dividido. Por experiencia, cuando miramos, porque comenzaste hablando de Venezuela, Cristina, cuando miramos hacia Venezuela, por ejemplo, vemos el efecto que caló dentro de esta sociedad que se fue polarizando extremadamente. ¿Cómo? Ese es el primer problema que tienen, es decir, los ecuatorianos a corto plazo. ¿Cómo unificar? ¿O cómo evitar que se profundice más esta polarización, que es evidente porque el resultado electoral dejó al Ecuador partido en dos? Sí, exactamente. Y las manifestaciones en las calles no únicamente es en protesta por la incertidumbre del resultado electoral, que ahora ya ha sido proclamado, sino también por la crisis económica del país, por las malas medidas, por la persecución a grupos sociales, la criminalización de la protesta social, que es evidente, la persecución y hostigamiento a los medios de comunicación. Hay un país polarizado, hay un país dividido. Esto ha sido un libreto y una metodología que estos gobiernos del socialismo del siglo XXI implementaron con el afán de hacerse del poder y de dividir a la sociedad, debilitar a las instituciones. Y esto sin duda nos deja a todos pues en una encrucijada de que
hay una gran cantidad de ecuatorianos, la mitad del país, porque también pensemos que la otra mitad que votó por el oficialismo lo hace pensando quizá en la inversión social, en las expectativas de los beneficios sociales que el régimen ha prometido, que no sabemos cómo los va a cumplir con esta crisis fiscal que tenemos al día de hoy. Pero en definitiva somos un solo país que ha sido dividido y tenemos que trabajar en unificar ese país. ¿Cómo hacerlo? Es una gran responsabilidad de quienes somos actores políticos al día de hoy. Y ahora que soy asambleísta nacional, una asamblea que ahora con una mayoría estrecha todavía es dominada por el oficialismo, se hace necesario, más allá de proponer una agenda ciudadana en lo económico, político y social, bajar el nivel de confrontación a la que nos ha tenido acostumbrados el gobierno durante estos años. Eso es menester, es urgente. Claro, Cristina, pero cuando se está con un déficit fiscal, cuando se está con una crisis económica al frente, como la que tiene el Ecuador en este momento, al nuevo presidente, al presidente electo, manejar estas crisis cuando hay duda de la legitimidad, es un problema que va a tener que afrontar, porque cuando la legitimidad no respalda esa credibilidad que toda la ciudadanía tendría que tener frente a unos resultados, es decir, el camino que le espera no es fácil. No, sin duda no va a ser fácil, pero la hoja de ruta es clara. Y si ellos continúan interponiendo por encima de los intereses nacionales lo que ellos llaman su proyecto político, ellos en cada paso que daban, en cada ley, en cada medida económica, siempre priorizaban su proyecto político, sus urgencias fiscales, su clientelismo político y no lo que el país necesita hoy, que es la creación de empleo. Tenemos un grave problema social de desempleo, subempleo. Más de la mitad de la población económicamente activa del país no tiene un empleo. Los niveles de riesgo país son altísimos, muy cercanos a los de Venezuela. Y no me siento orgullosa en decir esto. Al contrario, la inversión en el Ecuador es bajísima, a diferencia de nuestros países vecinos Colombia y Perú. Entonces es menester que se cree una hoja de ruta, que el gobierno, de ser, pues ya es proclamado, entienda que la gente esté en las calles también no solamente por esta incertidumbre o por estos visos de ilegitimidad, sino por sus necesidades y que es urgente trabajar por esa agenda ciudadana en vez de la agenda política o partidista que implementó el gobierno en estos años. ¿La Asamblea Nacional tiene un papel que jugar ahora que eres asambleísta nacional? Totalmente. Te diría que en esto yo soy reelegida ahora por todo el Ecuador, es una gran responsabilidad, pero esta asamblea que fenece ha sido caracterizada por ser sumisa al poder de turno, no mantener su independencia, no tener una hoja de ruta en función de las leyes que prioricen la reactivación económica, la inversión del país, la generación de empleo, sino su proyecto político. Hoy, con una estrecha mayoría, se hace urgente que establezcamos esa agenda por los ecuatorianos y una prioritaria que a gritos lo piden los ciudadanos es la lucha contra la corrupción. Este gobierno ha sido matizado como ningún otro porque ha administrado la mayor bonanza petrolera y tributaria de la historia del Ecuador por escándalos de corrupción en los contratos petroleros, en el tema de Odebrecht, que también salpica toda la región. Y la Asamblea no ha cumplido su rol de fiscalización. Y esta nueva tiene que inaugurar la fiscalización en el país. ¿Cómo poner sobre la mesa estos temas de corrupción cuando, digamos, organismos públicos encargados de hacerlo están cooptados por el gobierno? Y el presidente electo, lo decías hace un rato, es el continuismo del presidente Correa. Eso es una verdad, gritos, pero también tenemos una sociedad civil activa, una veeduría ciudadana que lejos de esa que se ha burocratizado, porque la participación ciudadana captada por las instituciones del Estado está burocratizada, politizada. Para nadie en el Ecuador es raro de que todos los organismos de control han sido captados por el gobierno con sus compadres, sus amigos o sus vecinos, y realmente necesitamos también vislumbrar al futuro reformas legales y constitucionales. No he dicho que sea fácil, no va a ser fácil, pero será menester hacerlo para devolverle la independencia a estos organismos de control para que en el país pueda existir realmente control político y fiscalización de cada recurso que son de los ecuatorianos y no deberían ir a esas manos que se los llevan de manera fraudulenta.